Siendo las 11:05 de la mañana del 11 de noviembre de 2015, damos inicio a nuestra sesión de la Comisión Quinta del Senado de la República. Señora Presidenta, yo no creo que deba ser así. O sea, la idea de que solo se discuten los artículos que tienen proposición es una idea que coarta la posibilidad de debatir los artículos, porque usted en medio del debate usted puede proponer que un artículo se niegue. Eso no tiene que plantearse desde el principio. Usted tiene que tener el derecho de debatir cada artículo y dar sus opiniones y dar sus razones y decir, es que mire, esto que ayer dijeron que era de una manera, resulta que este artículo dice que es de otra manera. Ese es el debate. Entonces yo creo que aquí se deben poner en discusión, es mi proposición, la hago formalmente, se deben ir discutiendo uno por uno los distintos artículos, y si hay debate, si no hay debate, se vota y no pasa nada, pero que haya una discusión completa, porque repito, por ejemplo, ayer se dijo, es que esto no modifica la ley de baldíos. Pues yo creo que sí, creo que es importante discutirlo. Entonces aparece un artículo que yo voy a votar en contra, entonces yo digo, lo voto en contra porque modifica la ley de baldíos, pero es importante que yo tenga el derecho a expresarme. Bueno, digo yo, pero cualquier senador también. Entonces yo pediría que vamos de uno por uno, además porque entiendo que el gobierno va a presentarle una modificación grande al articulado en relación con algunas cosas que yo dije ayer de las entidades territoriales. Y si eso se va a cambiar, pero resulta que es que ese problema está regado por todo el articulado. O sea, si solo se cambia un inciso, no se resuelve el problema, pienso yo. No se resuelve el problema porque hay otros artículos donde se refieren a ese carácter nacional de las CIDRES, algo semejante a los organismos territoriales. Entonces yo pediría, señora Presidenta, que vamos artículo por artículo y vamos mirando. De entrada ya está el 1, 2 y el 3, que ustedes lo proponen. Bueno, empecemos por discutir esos y vamos mirando. En relación con el parágrafo que yo impugné ayer, que convertía a las CIDRES como unas especies de entes territoriales, que lo impugné diciendo que primero no vienen los artículos anteriores, pues eso aparece en el tercer debate y eso es abiertamente ilegal, inconstitucional. Pero además, y me molesta y lo repito, pues se trajo como a las escondidas. O sea, si los funcionarios de mi oficina no son acuciosos y no se dan cuenta, pues no nos damos cuenta y nos ponen a votar una cosa de ese calibre. Y tercero, dije que me parecía muy mal que no se le hubiera consultado a los gobernadores y a los alcaldes y a las asambleas y a los municipios un cambio de este calibre. Fue el argumento que di. Sí, y en ese sentido, digamos, la eliminación pues del parágrafo es en buena medida un reconocimiento pues a las afirmaciones que hice. Esto es abiertamente inconstitucional, pero ojo, a lo largo del proyecto, y lo vamos a ver, el proyecto está impregnado de hacer de las CIDRES unas zonas tan especiales, y estamos hablando de tantas tierras que, digamos, esta naturaleza de una especie de entidad territorial no desaparece. Yo creo que si el gobierno fuera más juicioso en estas cosas, lo que ha debido es parar este trámite y mirar a ver cómo se iba a hacer, porque estoy seguro que este problema se va a tener más adelante y lo vamos a ir viendo en la medida en que se señalen los artículos. Pero además este artículo, primero estoy pidiendo que se archive, porque este artículo tiene, digamos, otro problema que a mi juicio es bien grave, y que ayer de alguna manera los amigos del gobierno cayeron en contradicción al respecto, y es qué área cubren las CIDRES. ¿Qué área cubren las CIDRES? Hasta ayer nos trajeron en la idea de que solo cubrían, yo mostré un mapa, solo cubrían tierras de la cordillera oriental hacia el oriente, digamos lo que conocemos con el nombre de los llanos orientales, no solo de la altillanura, sino mucho más de la altillanura, casi 3 millones de hectáreas. Pero ayer la senadora Daira Galvis, yo creo que con sentido de realidad dijo, no, esto es para aplicarlo en todas partes, en La Mojana, en no sé dónde, en Sisemás. Exacto, ahí cabe, eso es lo que yo estoy diciendo aquí. O sea, que el proyecto de entrada contiene otra cosa que es de una gravedad inaudita, y es que esto no es para ciertas zonas extrañísimas del país, con el aluminio en los suelos y no sé qué, sino que este es un proyecto de aplicación prácticamente en todo el territorio nacional, porque fíjense ustedes, colegas y colombianos, imagínense que para poder ser áreas CIDRES
el área debe cumplir estos requisitos. Y ustedes piénsenlo y verán que ese es más de media Colombia, no solo los llanos orientales. Aislada de los centros urbanos más significativos, todos los pueblos de Colombia, que demandan elevados costos de adaptación productiva por sus características agrológicas, eso es pues una cosa que está sabida. Que tengan baja densidad poblacional, esa es la característica central de la ruralidad, ¿cierto? Que presenten altos índices de pobreza, pues aquí a la cuadra eso está horrible, las situaciones de pobreza y de miseria de los colombianos, ¿sí? Que carezcan de infraestructura mínima para el transporte y comercialización de los productos, esto puede ser el 80 o el 90% del territorio nacional. Yo pienso que una política de este calibre, si se plantea como una excepcionalidad para uno u otro departamento o una zona, yo en gracia de discusión, con criterios diferentes a los que tiene el proyecto CIDRES, puedo decir, bueno, eso tiene su lógica. Sí, que de pronto, no sé, unas zonas muy específicas, pero no, en el primer proyecto nos hablaban de 3 millones de hectáreas, pero si hicieran ese mismo ejercicio con el resto de Colombia nos podría dar no sé cuántos millones de hectáreas, y aquí estamos hablando de cosas de o sea, aquí estamos hablando de unos proyectos diseñados para transnacionales y ultramagnates. A ustedes les podrán echar los cuentos que quieran echar, pero ahí los pobres que entran a esos proyectos entran como súbditos, como siervos. Y cuando estoy diciendo pobres no estoy diciendo solo campesinos, estoy diciendo pequeños y medianos empresarios. Entonces yo creo que ese es un proyecto inaceptable, es que es un proyecto que tiene un grado de indefinición y que les da tantas gabelas a ese proyecto que esto empieza a volverse, pues, y porque además el proyecto permite, y lo vamos a ver en los otros artículos, permite, digamos, imponerles a los ciudadanos cosas que no se deberían poder imponer. Por ejemplo, dice el proyecto, en parte por las discusiones del doctor Inti en la Cámara, dice, quedó escrito, las CIDRES se consideran de utilidad pública, así fue la primera redacción, e interés social. Entonces el doctor Asprilla con razón dijo, oiga, ¿y entonces qué, van a poder expropiar a todo el que esté en esas zonas y no haga parte de las CIDRES? Explico esto para los que no conocen. Hay un territorio y el gobierno nacional decide, esta área es CIDRES, digamos 200.000 hectáreas, y ahí empiezan a aplicarse una serie de normas que no se aplican en el resto de Colombia. Entonces la primera redacción del gobierno decía que esas zonas se podían declarar como de utilidad pública, y utilidad pública en Colombia incluye que a usted lo puedan expropiar, porque esas zonas están llenas de pobres también, unos cuantos por ahí regados, pobres, pequeños empresarios, etcétera. Bueno, entonces el gobierno aceptó decir que se consideran de utilidad pública de interés social, excepto para efectos de expropiación, y eso quedó como, bueno, entonces así sí, pero si ustedes miran en esas áreas CIDRES, los propietarios que estén en esas áreas CIDRES y no quieran hacer parte del proyecto CIDRES, se les va a restringir de 1000 maneras su propiedad. Estos no son asuntos menores. Y entonces, ¿que eso se va a aplicar en La Mojana? ¿Qué va a pasar con todas las tierras en Colombia que hoy están legalmente ocupadas por ciudadanos del común, con derecho, que no están? Explico esto también, que es importante, ustedes me excusan, pero es que esto es lleno de detalles. En Colombia un campesino, un pobre, puede llegar y asentarse en un baldío y ponerse a trabajarlo, así no tenga escrituras, pero esa ocupación es de carácter legal, y por el camino le adjudican y le escrituran el baldío. Eso él lo puede hacer. Entonces, Colombia puede estar llena de sitios, o está llena de sitios, donde van a definir unas CIDRES encima, y ese campesino que está ahí, no violando la ley, porque él puede hacer eso, si es un pobre del campo, entonces queda en el área CIDRES, y entonces ahí empiezan a operar todo tipo de mecanismos. Pero puede suceder más, que en un área CIDRES esté ubicado un campesino o un empresario o el que sea, que tenga títulos legítimos sobre sus predios, y a ese personaje le van a coartar sus posibilidades en lo que tiene que ver con su funcionamiento productivo. Ustedes saben lo que le pasan a 100 o 200 o 500 familias que quedan en la mitad de una CIDRES, que imagínense una CIDRES como una gran hacienda, una cosa así, ¿sí? ¿Cómo quedan? ¿Sí? Si lo que está montado sobre esas CIDRES son todo tipo de posibilidades, etcétera. Entonces yo con estas razones podría dar más, pero yo con estas razones propongo que ese artículo primero se archive. ¿Por qué?
porque esto tiene mucho más impactos de los que se les están presentando a los colombianos. A los colombianos esto se les está presentando como un proyecto, pues que si no es bueno tampoco hace daño. No, aquí estamos hablando de cosas tremendamente complicadas, sobre las cuales, como vamos a ver, se van a dirigir masas descomunales de recursos privados y públicos. Casi que no habrá recurso público que no se vaya a dirigir sobre esas zonas. Entonces, bueno, estamos discutiendo este tipo de cosas. Entonces yo propondría que ese artículo primero se archive, porque me parece que no es, o por lo menos ese no es el tipo de país que yo me imagino. Yo creo que en este país puede haber grandes productores, puede haber cacaos, incluso puede haber inversionistas extranjeros, pero que a mí me digan que esto que se está presentando aquí es de aplicación en todo el territorio nacional y tiene estas características. Porque, repito, tiene razón la senadora Daira, en eso no echen cuentos. Esta es una ley de aplicación en todo el territorio nacional. Y en esto el gobierno tiene que ser serio y darle la cara a este país y decir las cosas como son. Porque no resulta que después nos aparecen áreas de estas en todas partes, en la costa, en el Magdalena Medio, en el sur del país, en el Catatumbo, en Nariño, en todas partes, y dicen, no, es que ustedes no se dieron cuenta que fue lo que aprobaron. Muchas gracias, señora presidenta. El senador Robledo nos está pidiendo que archivemos los artículos 4, 14, 16, 21, 15, 1, 2, 3, 8, 11, 17, 18, 23 y 31. De todos estos artículos que él pide que se archiven, el número 11 tiene una proposición de archivo también por parte nuestra. Entonces vamos a sacar ese artículo 11 y lo dejamos quietecito aparte. Y vamos a votar para que decidamos si queremos que se archiven todos estos artículos que propone el senador Robledo o si continuamos estudiando. Yo sugiero, si votamos sí, los archivamos todos. Si votamos no, continuamos con excepción del 11 que lo dejamos para cuando lo estudiemos. Entonces, antes de votar individual, vamos a votar en bloque estos artículos. Es que pido la palabra. Sí. Yo no estoy de acuerdo con ese procedimiento. Es que ese procedimiento del voto en bloque es un voto para impedir que las cosas se debatan y se argumenten y se razonen. Yo estoy seguro que yo estoy diciendo cosas aquí que nadie en Colombia sabía. Y que no se sabían en esta comisión. Entonces, ¿cómo así que a una persona que está aportando al debate con argumentos rigurosos, que entiende de este tema, entonces le van a votar sin discusión las cosas que está diciendo? No, derrótenme o derrótenos, pero permitan que las cosas se debatan, porque es que aquí también hay un elemento político, doctor Cristo, es que ustedes le tienen que dar la cara al país y responderle por lo que están haciendo. Esa es parte de la democracia, ¿o qué? Entonces aquí un senador vota la peor cosa del mundo y que la puede votar a las escondidas sin que la gente sepa lo que está votando. No, este es el debate. Ahora, si yo no tengo la razón, controviértame, dígame alguien aquí que lo que yo acabo de decir sobre el cumplimiento de las CIDES es mentira, que es que la senadora Daira está equivocada también, díganlo. Pero yo lo que estoy diciendo es eso, y yo pienso que ese es un error gravísimo. Ahora, díganme que eso es muy bueno, que monten unas CIDES pues en, no sé, en el Magdalena Medio, o 10 o 20. Y saquen a todos los que no tengan un cierto tipo de título o a todos los que no quieran ser socios de esas sociedades. Ese es el punto. Entonces, yo le pido, doctora Daira, sí, en ese en el que estamos de acuerdo que se archive, si usted quiere podemos decidir, pero mis artículos yo pido que se me permita sustentar por qué creo que se deben archivar. O ustedes sí pueden, o excúseme, o ustedes sí pueden sustentar por qué se debe cambiar y yo no tengo derecho a sustentar por qué se debe archivar. Senadora, o ustedes van a votar los que van a cambiar sin discutir. O sea, ustedes pueden decir, a este artículo quítenle este parágrafo o esta letra, y ese es su derecho y yo se lo respeto. Y yo no puedo argumentar por qué pido que se archive un artículo. ¿Cuál democracia es esa? No, eso no es democracia, eso es matonería. Ahora háganlo si quieren, listo, yo me someto. Yo aquí no voy a armar ninguna pataleta, ni mucho menos. Si ustedes quieren proceder así, proceden así, pero yo tengo derecho a dejar mis constancias.
mis opiniones, y pido que al doctor Asprilla y al doctor Castilla se les deje hablar. Doctor Cristo, se les deje hablar, y señora Presidenta, porque ellos tienen derecho a hablar en esta comisión, igualito al derecho que tenemos los demás. Senador, ¿o no es así? Los artículos que usted pidió que se archivaran, o si se continúa el debate. Moción de orden, Presidente. Pero un momentico, vamos a votar si se archivan o no se archivan. Señora Secretaria, votación nominal. Sí es archivar los artículos, no es continuar. Ya, ahorita que terminemos la votación yo le doy la palabra, espérese un minuto. Pero ya se la doy, representante, no me ponga desorden aquí, señora Secretaria, votación. Ya se las doy. 7 votos por el no, señora Presidenta, y 1 voto por el sí. Ha sido negada la proposición de archivo presentada. Gracias, señora Secretaria. Ahora sí le doy la palabra. Senador Robledo tiene la palabra. Quiero aclararle una cosa aquí a los de la mayoría. Son la mayoría. Pueden hacer lo que se les dé la gana. Pero los de la minoría tenemos derecho a hablar. Y nuestra hablada no es una concesión graciosa. No fue que ya habló ayer. Entonces, como ya habló ayer, no hable más. No. No. Yo hablo aquí sobre el tema que yo considere que debo hablar. Entonces, no puede ser que aquí nos esponjen las narices cada vez que pidamos la palabra. ¿A quién le tenemos que enviar un telegrama de agradecimiento porque nos dejaron hablar? No. Tenemos derecho a opinar como congresistas que somos, y el representante Asprilla tiene todos los mismos derechos de cualquiera de nosotros. Y yo digo esto, se trata de hablar, se supone para dar argumentos y razones y bregar a persuadirlos. Porque si esto, aquí lo único que puede suceder es que la mayoría ya se puso de acuerdo y nos van a pupitear todos, pues lo otro sería, señor ministro, que se aprobara una reforma constitucional que dijera que aquí se vota por telegrama, ¿cierto? ¿Y para qué nos reunimos? ¿Y para qué hablamos? ¿Y para qué opinamos? No. Parte de la democracia es que el país sepa, conozca las opiniones, y nosotros tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, y eso no se puede volver un crimen. ¿Cómo así? Que cuando yo hablo es porque tengo algún propósito oculto. Y cuando habla la mayoría es que es la ciencia hablando, y a ellos solo los inspira el beneficio nacional. No, tampoco. ¿Sí? Esto es parte de la discusión. Entonces no acepto la tesis que me la han planteado desde ayer, es que cada vez que abrimos la boca somos unos saboteadores. No, estamos en contra del proyecto y listo, y no nos gusta. Y tenemos derecho a dar argumentos, y exigimos que se respete el reglamento. Y no nos pueden cobrar esto como un crimen. Ese es el punto. No, pero es que aquí oigo decir cada rato, entonces yo tengo derecho a explicar y a dejar claro cómo es. Tenemos derecho a hablar sobre todos los temas y antes de que se vote. Esto no es que yo voto y entonces ya qué. No, discutimos y más de una vez sobre los temas. El senador Robledo. Señora Presidenta, yo creo que este es un artículo que también se debería archivar por las siguientes razones. La primera, porque habla en los objetivos. Estos son los objetivos, nada menos, que es una cosa bien importante de un proyecto. Dice, objetivos. Las CIDRES deberán constituir un nuevo modelo de desarrollo económico regional a partir de... O sea, no estamos hablando de que una CIDRE es una finca grande donde van a hacer unas cosas, que es un poco la idea que le han vendido a los ciudadanos, que es una finca grandotota donde van a pasar cosas. No, este es un nuevo modelo económico regional el que están montando. Si fueran ustedes coherentes, a la par que quitaron el parágrafo segundo del artículo anterior, que yo impugné, deberían eliminar esto como objetivo, porque resulta que estas cosas no se definen. Los modelos económicos regionales, o sea, municipales y departamentales, o qué es lo que es un modelo económico regional. No es una finca, es un modelo económico regional, está enmarcado en lo municipal y en lo departamental. Esto es ilegal, es inconstitucional, es lo primero que quiero decir. Lo segundo es esto. Pues veo que se propusieron agregarle una serie de palabras de esas que yo llamo mágicas, que endulzan todo, ¿no? Entonces, promover el acceso a la tierra, ¿qué tal? Un proyecto que es para quitarle a los campesinos el derecho sobre los baldíos y dicen que es para promover el acceso a la tierra.
Habla de mujeres, que es importante que en los proyectos se mencione a las mujeres, porque si no eso pues queda mal. La responsabilidad social empresarial, esa es otra palabreja mágica que debe estar en todos. Y es como, yo tenía un amigo con el que hacíamos programas de políticos y siempre me decía que no falte la corrupción, que no falte la corrupción, Jorge Enrique, porque esa es una palabra que no puede faltar en ningún asunto que tenga que ver con política, ¿cierto? La producción de alimentos, ¿cómo se puede hablar de agro si no se habla de producción de alimentos? Los derechos humanos también se van a mencionar, importantísimo, imagínense, pues que no se miraran esas cosas. La seguridad alimentaria, esa es otra frase mágica. El mundo se ha ido llenando de frases mágicas. Yo lo comentaba con el preámbulo del TLC con Estados Unidos, que tiene como 100 palabras, frases mágicas, y la única que no tiene es promover la ganancia y el lucro. Los negocios, eso no lo dice en ninguna parte el preámbulo, porque eso por supuesto no suena bien. Entonces con eso no se resuelve el problema. Pero ¿cuál es el punto más grave? Y lo dejo de último precisamente porque es lo más grave. Porque esto entre los objetivos no menciona modificar el régimen de baldíos. Y me da pena con ustedes, pero este va a ser un centro del debate todo el tiempo, porque por lo menos los artículos 3 y 14 de manera clarísima se meten con el régimen de baldíos. Entonces, ¿cómo es posible que estemos legislando de cara al país y entre los objetivos de este proyecto no se mencionen los baldíos, si todos sabemos que este es un debate sobre baldíos? Es que esta es la ley Urrutia, todos lo sabemos. ¿Cómo es posible que en los objetivos eso no se diga? Díganlo, porque es un hecho y debe estar en el título del proyecto. Y es muy grave también una cosa que mencionó el representante Inti Asprilla. ¿Cómo así que no se dice en este proyecto que se va a modificar la ley 160? Si se va a modificar en los hechos. A mí ya me explicó un abogado cuál es el juego, no se menciona, pero en el momento en que aparezca un artículo de este proyecto de ley en contradicción con un artículo de la ley 160, va a primar el de este proyecto. Ese es todo el truco, pero esa no es una buena manera de legislar. Yo les llamo la atención a los senadores de la mayoría y al gobierno. O sea, las formas de hacer las cosas son parte de la democracia. ¿Qué mensaje es el que se le manda al país, señor ministro del Interior? ¿Qué mensaje es? ¿Cómo así que en los objetivos de este proyecto? Yo le pregunto a cualquier colombiano ilustrado, ¿este proyecto no tiene que ver con baldíos? ¿El señor Urrutia no está detrás de este proyecto? ¿Todos los que acumularon baldíos no están interesados en este proyecto? Por favor, es un irrespeto al Senado. A ustedes mismos les digo, queridos colegas, que los pongan a votar cosas como estas. Entre los objetivos del proyecto no aparece que se va a modificar nada menos que las normas sobre baldíos. Yo no sé qué dirá la Corte Constitucional sobre esto, pero esto sí es una manera de legislar que es un adefesio. Yo protesto por esta manera de legislar. O sea, las mayorías no pueden servir para esto. No pueden servir para esto. Ese es un abuso. Porque están ocultando la información, ocultando los hechos. Nos vamos a ver, apenas entremos al artículo 3 y al 14, vamos a ver cómo se legisla sobre baldíos. Ahí con nombre propio aparece la palabra baldío. Si esto no tiene nada que ver con baldíos, háganme el favor. Muchas gracias. Entonces pido que ese artículo como está se archive. Gracias, senador Robledo. Al senador Robledo. Gracias, señora presidenta. El ministro introdujo un elemento que es clave que los senadores atendamos y que quienes nos escuchen algún día atiendan también. Es que este es uno de esos proyectos que va a parar inexorablemente en la Corte Constitucional. Sí, porque pues va a haber demandas, eso es inevitable que sobre un tema como este haya demandas. Y estas actas de estas reuniones se vuelven insumos de las demandas, porque es parte, digamos, del procedimiento jurídico, ¿sí? Entonces, pues a quienes tienen afán o les molesta que se diga, pues entiendan que es que estamos legislando, y que entonces, pues, legislar exige que las cosas se miren con detalle, entre otras cosas, porque vienen demandas, y entonces los argumentos se vuelven claves en el asunto, y haberlos dicho oportunamente, porque cuando yo hablo, yo aspiro a convencerlos, por eso es que uno habla, ¿sí? Aun cuando sé que es prácticamente imposible, pero bueno, esa es parte de la formalidad de este asunto, poder convencerlos. Y entonces sobre este artículo digo dos cosas. Lo primero, el parágrafo A
es un parágrafo que mantiene esa pretensión de ente territorial de las SIDRES. Eso está clarísimo. No voy a entrar en todos los detalles, le llamo la atención a la Corte Constitucional, no es sino leerlo. Entonces, por ejemplo, toma la decisión de que hay que acomodar el ordenamiento local municipal a las decisiones de la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria, UPRA, que es un ente del gobierno nacional. Entonces es evidente que ahí hay una injerencia que no está, digamos, claramente establecida, o que es inaceptable como está allí en lo que tiene que ver con el ordenamiento local, o sea, con los POTs que los mencionamos ayer y hoy, con el PBOT y con el EOT, que son los instrumentos de planificación local. Entonces aquí les meten, digamos, un tiro de ese tamaño como el que estoy mencionando. Pero además miren ustedes esta redacción, es que esto como es entre abogados, yo no soy abogado, pero uno ya tiene que empezar a leer como abogado. Entonces dice que estos son para el área de influencia de las SIDRES, no para el área de la SIDRE, sino de influencia de las SIDRES. O sea que yo monto una SIDRES, que repito, imagínensela como una finca grandotota, ¿sí? La pongo en la mitad de un territorio y se vuelve área de influencia de las SIDRES todo el territorio. Bueno, esas son cosas que por supuesto son inconstitucionales y que son inaceptables. Pero lo que quiero referirme con más detalle, señor ministro, porque usted dice que es que nosotros nos inventamos cosas e imaginamos cosas y no. Y yo reclamé hace un momento, ¿por qué en los objetivos no está la modificación del régimen de baldíos? ¿Y por qué no está en ninguna parte que se va a modificar la ley 160 de 1994 si este parágrafo segundo la modifica directamente, de manera evidente? Claro, no faltará el abogado sofisticado, como se definen ellos mismos, los amigos del doctor Urrutia, que sea capaz de decir que hoy no es, ¿cómo es? Hoy es miércoles, ¿no? Que hoy no es miércoles sino sábado, y sacan y le demuestran a uno que es sábado. Para eso les pagan. Bueno, miremos lo que dice el parágrafo. No podrán adelantar proyectos productivos dentro de las SIDRES las personas naturales o jurídicas que adelanten proyectos productivos dentro de las SIDRES, que ostenten propiedad sobre bienes inmuebles adjudicados como baldíos después de la expedición de la Ley 160 de 1994. O sea, eso están cambiando esa ley. Que incumplan la prohibición establecida en el inciso 9 del artículo 72 de la mencionada ley y que cumplan con la condición establecida en el inciso 14 del artículo 72 de la misma ley. Me van a excusar los que tienen afán, pero esto toca explicarlo porque si no nadie entiende qué es lo que yo estoy diciendo. ¿Qué es lo que sucede? Que buena parte de este pleito, y ese fue mi debate de hace un par de años y otros debates, tiene que ver con que en Colombia hubo quienes, gente muy poderosa, extranjeros entre ellos, que acumularon tierras que habían sido baldíos, y eso lo prohíbe la ley 160. No se puede acumular, no se le puede comprar a campesinos a los que se les adjudicaron baldíos, no se pueden acumular. Yo no puedo irme y comprar 20 fincas de campesinos que inicialmente fueron baldíos, eso lo prohíbe la. Y esa fue la violación de la ley. En eso consiste el debate y por eso están uno de los jueces. Bueno. Y entonces se introdujo una discusión, a partir de qué momento opera el artículo 72 que prohíbe la acumulación, a partir de qué momento, y ese es un debate. Entonces hay quienes dicen, entre esos el Consejo de Estado y la Corte Constitucional y todo el mundo dice que eso opera con anterioridad a la ley 160. Y claro, los que están interesados en ganarse una plata dicen que no, así es de simple. Entonces, ¿qué dice la ley? Senadora Daina, usted que es abogada. Dice, la ley 160, en el artículo 72, en el inciso 9, dice, la prohibición de acumular rige, comillas, la prohibición de acumular, comillas, rige, comillas, sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos. Inicialmente, y por eso es que el Consejo de Estado dice que rige de para atrás, porque eso es lo que dice la ley, y esa es la interpretación que está clara, eso no hay dudas aquí. Entonces, como no hay dudas de esto, ¿qué es lo que dice el proyecto que ustedes van a aprobar? Dice que adjudicados como baldíos después de la expedición de la Ley 160 de 1994. A uno le puede gustar o no gustar esa redacción, pero cambia la Ley 160.
es evidente que la modifica, está clarísimo. Entonces no nos digan que no modifican la ley 160, y no nos digan que esto no se mete con el régimen de baldíos, porque es que una de las cosas claves del régimen de baldíos según la Constitución es ¿cuál? Uno, que solo se le pueden adjudicar, entregar baldíos legalmente a pobres, y dos, que la propiedad inicialmente adjudicada como baldíos no puede salir de la economía de los pobres, de la economía campesina, y por eso prohíbe la acumulación. Por eso es que los señores de Cargill, que tienen 70.000 hectáreas compradas a pobres que se las adjudicaron como baldíos, pues están en la ilegalidad. Y lo mismo le pasa a otras poderosas empresas. Y entonces quieren legalizar por lo menos una parte de la ilegalidad. O sea, quieren legalizar del 94 hacia acá, pero resulta que eso lo tienen que hacer, porque hoy es ilegal, senadora Nora, lo tienen que hacer modificando. ¿Modificando qué? Sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, y diciendo, como dice aquí la norma, que es a los adjudicados después del 94. Más claro no canta un gallo, pero bueno, aquí me dirán que otra interpretación, no importa. Lo que quiero es insistir en una idea, que me parece la más grave de este proyecto. Es que este es un proyecto, ministro, así usted no lo quiera aceptar, un proyecto de ocultamiento, un proyecto dedicado a ocultar lo que quieren hacer. Nos ha tocado hacer un trabajo como de buceo, como de microscopio, para intentar entender qué es lo que quieren hacer con precisión, y los hemos ido desenmascarando. Y eso es lo que está sucediendo con este proyecto. Y por eso este debate es importante, porque todo esto va a ir a la Corte Constitucional, y yo sí quiero ver qué va a decir la Corte Constitucional ante estas cosas, porque las Cortes solo hablan de lo que uno dice. Entonces me van a excusar el nivel de ciertos detalles, estoy haciendo esfuerzos por ser breve, pero es mi derecho y mi deber. Es que yo tengo un deber como congresista, que es que se cumpla la Constitución y la ley, y tengo un deber con el progreso de Colombia, y eso me exige a mí y al doctor Asprilla, nos exige hacer los debates que estamos haciendo. Entonces repito, que no se diga más aquí que esta ley no tiene que ver con baldíos. No se diga más porque no corresponde con la realidad, no corresponde con el texto de lo que se está votando, no corresponde. Gracias, señora Presidenta. Gracias. Para los que no están informados, la réplica es un derecho que tenemos los senadores cuando un colega se refiere a nosotros directamente, que es lo que acabamos de ver. Entonces yo pido una réplica, que es mi derecho. Por ejemplo, al presidente Uribe, cada vez que lo mencionan, o al expresidente Uribe, cada vez que lo mencionan en la plenaria, y suelen mencionarlo con cierta frecuencia, siempre hace una réplica, y puede hacer 5 y 10 al día. Bueno, entonces quiero dejar claro eso como primera cosa. Lo segundo, no me voy a referir al proceso de paz, esa es otra discusión, sobre eso yo tengo mis posiciones, están perfectamente claras, creo que son correctas, la resumo en que hemos dicho no a la lucha armada y sí al proceso de paz, pero es que esa no es la discusión. Ustedes se preguntarán por qué se ve como irritado el senador Mejía. ¿Sí? Hoy nadie lo había mencionado aquí en la plenaria. Ayer tuvimos alguna discusión en torno a unos impedimentos, pero yo creo que queda claro, y él lo dice, y es lo que yo quiero resaltar, y lo resalté ayer. Este es un proyecto, y esto es políticamente importante, que están respaldando al unísono, por consenso, el Centro Democrático y la Unidad Nacional. Ahora, eso no es un crimen per se, yo creo que están equivocados los dos, pero bueno, están en todo su derecho. Y entonces eso pareciera irritar al senador Mejía, porque claro, él dice, no, es que a mí nadie me está obligando. Yo no estoy diciendo que nadie lo está obligando, yo lo que estoy diciendo es que están coincidiendo, lo dije ayer, hoy ni siquiera lo he mencionado, no veo muy bien por qué terminan como estallándose en medio de este asunto. Cada uno vota aquí como quiere y defiende sus posiciones, etcétera, ¿sí? Ahora, yo sí le daría una prueba reina, senador Mejía, de lo equivocado que está el Centro Democrático en este asunto. Es que ayer la defensa que les hizo el senador Cristo, pues a ustedes por sus decisiones en relación con si se declaraban impedidos o no, fue como de cartel, el doctor Cristo. Yo no le recuerdo una defensa tan fervorosa suya al Partido Liberal como la que hizo ayer con los senadores del Centro Democrático, pero bueno, esos son sus derechos, y yo entiendo que si están coincidiendo en materia gravísima, pues el colmo sería que se pusieran a pelear, eso sí es inaudito. Entonces, pero bueno, eso ya son asuntos de ustedes, nosotros en eso no nos metemos, pero termino diciendo esto, es importante que el país también sepa que el Centro Democrático está en oposición al gobierno del presidente Santos, y nosotros también, pero es importante que sepan que nosotros tenemos una cantidad muy grande de oposiciones a Santos que no tiene el Centro Democrático.
por la misma razón que estuvimos en contra de los dos gobiernos de Álvaro Uribe, mientras que muchos de los que hoy están con Santos, pues fueron uribistas, el propio presidente de la República. Ellos tienen entre ellos grandes coincidencias. Bueno, ese no era el tema, pero pues el doctor Mejía pidió que se hablara de estos asuntos, entonces yo simplemente señalo eso. Pero bueno, él está hasta en el derecho de eso. Pero bueno, tomemos nota, y es importante que se tome nota que la oposición de este partido al gobierno del presidente Santos no es la misma que la que tiene el Centro Democrático. Y tenemos en eso también diferencias, él las anotó, bueno, son diferencias que ahí están, pero les repito, ¿cómo será de malo este proyecto, doctor Mejía, que lo está defendiendo a usted el señor ministro del Interior? Y voy a decir otra cosa como para bajarle el volumen, y espero que no me la va a interpretar mal. ¿Cómo será este proyecto de malo que ayer y hoy es las dos primeras veces que en esta comisión quinta nos dan almuerzo? Aquí a uno le dan, bueno, lo estoy agradeciendo. Yo hago esto en tono menor, porque normalmente a uno le dan una crispeta o un vasito de agua y todo, y hoy nos han, y se los agradezco mucho. Pero esa es otra prueba de cómo será de horrible el proyecto. La primera vez en 13 años que me pasa una cosa como esta. Muchas gracias, señora presidenta. Quizá tiene... Este es uno de esos artículos bomba de esta cosa, cuidadosamente redactado para que no parezca. Espero que esos abogados sofisticados que los asesoran desde fuera del Congreso les estén pagando duro, porque les están haciendo el mandado con bastante detalle, ¿sí? Sería bueno preguntar cuánto se ganan los contratistas de estos proyectos. Miren lo que dice. Molesta por dos cosas, por el fondo y por la forma. Miren lo que dice. Artículo 14. De bienes inmuebles de la nación. Bienes inmuebles, no especifica qué tipo de bienes. Bienes inmuebles. Para la ejecución de los proyectos productivos, se podrá solicitar al Gobierno Nacional la entrega en concesión, arrendamiento o cualquier otra modalidad contractual no tras laticia de dominio, bienes inmuebles de la nación ubicados en las sidres. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en el área que definan como sidres, que puede tener 100.000 hectáreas, 200.000, los que sean, alguien puede aspirar a que le adjudiquen, a que le entreguen en concesión o arrendamiento. Van a armar aquí enredos con los tecnicismos, todos sabemos de qué estamos hablando. A que le entreguen en concesión o arrendamiento o cualquier otra modalidad contractual, no tras laticia de dominio, o sea, no en propiedad, de bienes inmuebles de la nación ubicados en las islas. Lo primero, aquí hay un problema de técnica jurídica muy complicada. ¿Les van a entregar las tierras del ICA también o qué? Es una pregunta que les hago a todos. O sea, el ICA tiene en Colombia, y les tienen unas ganas, varias de las mejores tierras de Colombia son propiedad del ICA. Según este artículo, señor ministro, se les podrían entregar esas tierras al que las pida, porque no está diciendo bienes baldíos, es que se empiezan a enredar en sus espuelas. Ahí han debido decir bienes baldíos, ministro. Entonces, claro, para que no aparezca la palabra baldío, miren el lío en el que ustedes mismos se están metiendo. Yo pregunto, esas granjas de tierras de altísima calidad, las de aquí nomás, las de aquí de las salidas de Bogotá, se le pueden entregar a alguien en arrendamiento o cualquier otra modalidad contractual no tras laticia de dominio, porque están ubicados en una zona sidris, y la zona sidris la escojan a dedo. Oh, senadores, senador Mejía, mire usted las cosas que se están metiendo aquí en estos proyectos. ¿Por qué no ponen que tierras baldías? Que eso es lo que quieren hacer. Tengan la seriedad en eso y denle la cara al país. Pero es el colmo que se caiga en inconsistencias legislativas, en errores técnicos de técnica legislativa tan graves como este, ministro. Échenle ojo, ustedes no pueden hacer lo que se les dé la gana. Sean juiciosos con las cosas mínimamente. Bueno, entonces, esa es la primer glosa que le hago a eso. Entonces, que porque no es tras laticio de dominio, o sea, porque no se entrega la propiedad, yo puedo hacer con las tierras de los inmuebles, además, del Estado lo que se les dé la gana. Entonces, si en la mitad de una sidra hay un edificio de 50 pisos, ¿qué? ¿También? ¿Cualquier cosa? Bueno, y lo segundo, no mide áreas. Y claro, están los baldíos. Entonces aquí dicen, no, es que ese proyecto no legisla sobre los baldíos. Pues claro, si este es un artículo que está montado, ¿sí?, para que le puedan entregar a un gringo o a un colombiano o al que sea cualquier número de hectáreas de tierras baldías del Estado. ¿Por qué?
porque para poder violar la Constitución y la ley sin que se note, entonces no es traslaticia de dominio, sino que es en concesión o arrendamiento. Y entonces con este cuento me dicen que no despojan a los campesinos. O sea, hoy hay, digamos, 1000 hectáreas que tienen que ser para un campesino. Bueno, 1000 no, millones, que tienen que ser para un campesino. Entonces con este artículo ya no tienen que ser para el campesino, sino que se las podrán entregar a perpetuidad a un magnate nacional o extranjero, y ustedes me dicen a mí que esto no ataca al campesinado colombiano como clase social, me dicen que esto no es un cambio de la Constitución, me dicen que esto no es violatorio del ordenamiento jurídico colombiano. Por favor, no. Yo vuelvo con mi cuento, la base del respeto en las relaciones políticas es no pensar que el otro es bobo, que el otro no sabe leer. Pero además ustedes se están metiendo por caminos absurdos. Yo les llamo la atención a la Corte Constitucional sobre esta técnica legislativa. Para ocultar lo que quieren hacer, caen en adefesios del tamaño como el que estoy mencionando. Bienes, inmuebles de la nación ubicados en las CIRES, y uno puede gobernar. Si tiene buenos amigos en el gobierno, va a montar unas CIRES más o menos donde se le dé la gana. Eso es lo que ustedes quieren hacer. Bueno, este senador y el Polo Democrático Alternativo se opone a eso, porque nos parece un adefesio, parece de pésima factura legislativa. Vuelvo y repito, si quieren legislar bien, les toca darle la cara a la nación y al país, y defiendan sus ideas, defiéndanlas. Me parece lamentable. Una de las cosas que sabe que más me impresiona de este proyecto es contar que entiendo yo que como partido, el único partido en contra se llama el Polo. Me parece lamentable que este tipo de cosas estén ocurriendo. Podría decir más cosas, mire, tengo aquí más cosas subrayadas, pero ni para qué digo más cosas sobre ese artículo. Con esto me basta y creo que me sobra. Vuelvo y dejo constancia. Este es el mismo cuento, ¿no? Es cómo no poner la palabra baldíos y poder darles los baldíos a los magnates. Y puede que no se los den en propiedad, pero no hagamos juegos de palabras a estas edades. Aquí yo no veo ningún muchacho en esta comisión. ¿Sí? Entonces, decir que a una persona le dan en usufructo a perpetuidad un bien, y entonces el problema es que le falta la escritura, pues ese sí es mucho cuentazo. Espero que cuando lo reglamenten, señor ministro, no resulte que esas tierras en concesión no pagarán predial, o pagará el predial el Estado colombiano, que sigue siendo el dueño. A mí no se me olvida, por ejemplo, que la concesión del puerto de Cartagena, que ha enriquecido a unos cuantos a reventarse, el predial lo sigue pagando el Estado colombiano. Entonces, bueno, pero digo que esa es la realidad. Entonces, que no resulte que les den 3 millones de hectáreas a los místeres y a sus amigos, y el predial lo tenga que seguir pagando la nación colombiana, porque estos personajes que tienen esas tierras a perpetuidad no van a pagar impuestos, porque resulta que el propietario es el Estado colombiano. Es que esto no por donde lo mire. Yo repito, aquí no hay muchachos de 14 años, nadie. Entonces yo les pido por favor que nadie asuma esa conducta, porque terminamos quedando mal todos con todos. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, senador Robledo. Pasamos entonces a votar el artículo. Tiene la palabra el senador Robledo. Sí, señora Presidenta y colegas. Este es de esos artículos que en una primera lectura suena bien. Porque ¿qué es lo que dice? Que a algunos campesinos les formalicen y los titulen, y en eso pues estamos de acuerdo todos. Yo creo que esa no es la discusión. ¿Cuál es el problema? Es que la norma lo que dice que garantizará la titularidad de dichos predios el gobierno nacional mediante un plan de formalización de la propiedad de la tierra dentro de las CIDRES. Dentro de las CIDRES. No es que a usted le titularon su tierra y usted haga con su tierra lo que quiera, no, es dentro de las CIDRES. Y las CIDRES son, claro, las CIDRES entonces permiten las asociaciones, pero son falsas asociaciones. Sobre eso a la Corte Constitucional también le digo que se remita a un debate que yo hice aquí explicando cómo son las falsas asociaciones de Indupalma, o cómo son las de Cargill, que es una de las que está en los llanos orientales, que son famosas en el mundo. Son falsas asociaciones porque el pequeño productor, sea campesino o empresario, queda subsumido en una especie de dictadura, en donde le resulta insoportable las cosas. O sea, ese no es una asociación, y esta no va a ser voluntaria.
va a ser impuesta desde afuera. Y esta es una cosa que han rechazado bastante en los llanos orientales muchos campesinos que los llevan por este camino. Entonces, yo no voy a votar este proyecto no porque me oponga a que haya formalizaciones y legalizaciones, sino porque esto es funcional a las CIDRES. Y este es el tipo de cosas que después el gobierno nacional y los magnates que están detrás de las CIDRES, los operadores, nos van a presentar como que mire, ¿cómo será de bueno este proyecto que aquí hay algún pobre? ¿Sí? Y además nos van a decir, no, y no se les despojan de los baldíos a los campesinos, porque mire que aquí le vamos a titular a unos cuantos campesinos tierras que son baldíos. Entonces, esto en una circunstancia distinta, quitándole la palabra CIDRES, pues podría ser un proyecto plausible, pero como no es, porque resulta que este es el proyecto de ley de las CIDRES y todo es funcional a las CIDRES, entonces a ese campesino probablemente preferiría no estar en un área de CIDRES, porque le va a caer encima el piano, y además que si le van a titular, ojalá le titularan en otra parte que no fuera de CIDRES, porque le titulan en las CIDRES y después lo despojan, o real o formalmente. Imagínense ustedes esta composición del lugar, un área de CIDRES, si ustedes 1 o 10 campesinos en la mitad de 100.000 hectáreas y tienen 20 hectáreas, ¿cuánto tiempo se demorarán en despojarlos, sea formal o informalmente? Pues nada, se cae de su peso, que así va a ser, o se convierten en unos peones de las CIDRES, o en últimas los estrangulan y tendrán que venderle a los de las CIDRES. Eso es lo que va a terminar pasando, porque una vez él sea propietario va a poder vender, porque además dentro del área de las CIDRES no rigen los problemas de las acumulaciones de los baldíos. Todo esto está muy bien pensado, pero por supuesto yo no puedo estar de acuerdo. Bien pensado para estos propósitos que no comparto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el ministro y enseguida. Sí, este es uno de esos artículos también que en una primera lectura de carrera uno puede pensar que es plausible, ¿no? Porque lo que dice inicialmente es que en los proyectos asociativos, no en cualquier proyecto, sino en los asociativos, porque aquí se trata de inducir la asociatividad, que yo ya expliqué aquí, de acuerdo con el modelo Indupalma, cómo es que opera, en qué consiste, y el modelo CARS. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que se tendrá que establecer un mecanismo que permita que unos campesinos se hagan propietarios de un porcentaje de la tierra, ¿sí? Pero entonces después dice que para tal efecto, en el contrato de asociatividad se establecerá una cláusula resolutoria de permanencia en el proyecto sujeta a la finalización del mismo. O sea, si a ese campesino que le dieron un pedazo de tierra o pequeño empresario, un día decide irse, pierde sus derechos. Eso es como una especie de cárcel. Yo llamo aquí la atención, estas son formas premodernas de relaciones con la tierra. O sea, el feudalismo se caracterizaba porque el campesino estaba atado a la tierra. Y si quería, o sea, no podía vender su pedazo de tierra, sino que estaba atado a la tierra. Entonces, esta es una fórmula de decirle al campesino, usted sí es dueño de esa tierra, pero mientras no se vaya de esta asociatividad. Eso es una monstruosidad, creo yo. Y además, el párrafo que se está mencionando es que hasta dónde pueden llegar estos abogados sofisticados. Pónganle cuidado a esta otra parte. Este beneficio no será aplicable, o sea, el de darle esa tierra a los campesinos, no importa, pero lo quiero mencionar porque la tentativa también es parte del debate político. Entonces se llama tentativa, si es que de verdad lo van a eliminar. Tentativa, señores de la Corte Constitucional, porque esto ilustra cosas. Pónganle cuidado a lo que fueron capaces de escribir, y aquí llegó con el aval del ministro. Y llegó con el aval del gobierno, pónganle cuidado al artículo. Ya era hora pues que reconocieran alguna, ¿no? Este beneficio no será aplicable a los campesinos, mujer rural, que las quieren tanto supuestamente, y o trabajadores agrarios que se hayan vinculado al proyecto asociativo sin desprenderse de la titularidad de la tierra. Háganme el favor, o sea, a perpetuidad, pero tienen que entregar la titularidad de la tierra. ¿Saben cómo se llama este artículo? El artículo Lizarralde. Eso es lo que tienen los de Indupalma, ¿verdad? Eso es, yo lo expliqué aquí. Están a perpetuidad, entonces quedan como jornaleros, porque al final quedan es como jornaleros. Eso sí, si el proyecto se quiebra, le quitan la tierra, porque termina respondiendo por la tierra. No, esto sí es el colmo, pero con quitarle el último parrafito no lo arreglan. Es que el primer cuerpo del artículo también está mal. Entonces yo anuncio mi voto en contra. Gracias, señora presidenta. Gracias, senador Robledo. Pasamos entonces a votar el artículo 18 con las modificaciones presentadas por la senadora Daira, ley